Y es el momento de abordar la última entrevista del programa de hoy y os queremos hablar de una historia diferente, o mejor dicho, de tres historias que se entrelazan para hablarnos de un tema histórico, pero de una manera diferente. Hablamos del libro Los dos brazos de la cruz, una obra de Aitor Pilán de Miguel, que lo que nos cuenta es, o mejor dicho, lo que aborda es el porqué Pedro huyó de Jerusalén, o qué pasó con San Juan, el otro discípulo de Cristo. Tres historias, cada una de ellas separadas por 1000 años, que un poco nos dan y nos contextualizan sobre todo lo que rodea estas dos vidas, estos misterios, estos dos brazos de la cruz. Y para hablar precisamente de ello, tenemos con nosotros aquí en nuestro estudio al propio autor, a Aitor Pilán de Miguel. Bienvenido. Gracias, bien hallado. Yo lo comentaba al principio, estos dos brazos de la cruz, estas dos historias que son muy importantes en lo que es nuestra propia fe, nuestra creencia, lo que es todo este momento histórico que rodea a la figura de Jesucristo y que está rodeado de ciertas incógnitas. Y un poco con este libro tratas de contextualizar, de ponernos un poco en el camino para comprenderlo, ¿verdad? Bueno, lo primero, hay que dejar claro que esto es una ficción, esto es una novela. Yo lo que hago es que desde ese momento en el que Pedro se exilia y llega a Roma y se enfrenta a Nerón, de un modo tan beligerante, me planteo un poco las contradicciones de ese acto. Jesucristo y su mensaje abogan por la misericordia, el perdón, el poner la otra mejilla, y sin embargo Pedro, que fue el primer papa, fue beligerante, utilizó el miedo en los esclavos de Roma, se enfrentó cara a cara con el emperador, con Nerón, y al final ese ejercicio de poder populista solo se puede hacer desde el ejercicio de la renuncia. Así es como deberían ser los ejercicios de poder, desde la renuncia, desde el respeto. El liderazgo no es algo que tú autoimpongas, el liderazgo es algo que te otorgan los demás. Y Pedro, sin embargo, utilizó esa beligerancia y ese aquí estoy yo porque he venido, pese a haber huido de Jerusalén, para proponerse a sí mismo como el único y verdadero heredero de Jesús. Uh-huh. O sea que en cierto modo también aplica un poco aquella sensación del miedo, ¿no? De crear esa figura fuerte que un poco lo controlara todo, ¿no? Bueno, es un hecho avalado por la historia que el cristianismo hasta hace 3 días y medio en todo el mundo se ha hecho grande con la espada y con el miedo, y eso contrasta mucho con la belleza, el lirismo y lo que transmite, por ejemplo, el Evangelio de Juan. De hecho, yo decía que eran 3 historias separadas por miles de años y abordas entre ellas la Guerra Santa, que no deja de ser una guerra. Claro, efectivamente. Hablaba antes de lo de la espada. Al final, Urbano II, que fue el papa en el que 1095, en el concilio de Clermont, declaró la primera cruzada, lo hace con espada en mano. Fue el primer papa en declarar una guerra, buscando un enemigo común para unir a una Europa que en esos momentos ni era Europa ni se le parecía. Estaba lo que hoy es Alemania atizándose muy fuerte contra el papado, también contra Francia atizándoles a los dos. Había una guerra muy latente y patente en el viejo continente en esas épocas. Entonces yo lo que hago es que efectivamente me agarro a ese concilio de Clermont, donde un papa declara una guerra con todo lo que eso supone para utilizar el viejo artificio del mago. Mira aquí, te centro la atención en la otra parte de Europa, y justo en la parte donde no miras te voy a engañar, te voy a montar otra cosa y voy a empezar a hacer esos dos brazos de la cruz. Y además, durante muchos siglos esto ha seguido reproduciéndose. De hecho, llegas incluso hasta el siglo actual, donde tampoco es todo, como se suele decir, oro lo que reluce, ¿verdad? Bueno, al final la historia del siglo I es necesaria para entender la historia del siglo XI, y las dos historias del I y del XI son necesarias para entender por qué 4 personas hoy, pleno siglo XXI,
descubren en Calatayud uno de los secretos mejor guardados del cristianismo. Imagino que aunque esto es una novela, tú lo has dicho al principio y es ficción, hay detrás todo un arduo proceso de investigación, porque todo lo que cuentas está sustentado de hechos, aunque luego se le dé esa pátina de ficción, esa película de novela, ¿verdad? O sea, ¿cuánto tiempo te ha llevado llegar hasta aquí? ¿Cómo ha sido el proceso de investigación? ¿Ya era algo que a ti te apasionaba? Un poco, ponnos en contexto. Bueno, la investigación ha sido muy divertida, pero como yo estoy un poco enfermo, igual para otra persona no lo hubiera sido. Así que yo quizá no sea objetivo. Han sido 3 años de investigación, con muchos viajes, con muchas noches en las ciudades donde ocurre la acción, tanto en Jerusalén como en Roma, como en la propia Calatayud, que evidentemente es la más fácil porque la tenemos a 2 horitas de coche. Esto no hay que pensárselo, un sábado te vas y ya está. Pero es verdad que ha sido muy divertido, ha sido muy enriquecedor encontrar que en Calatayud, que está a 2 horas, no solamente en plena tierra de taifas en el siglo XI, había un castro cristiano con potencia, con varias familias viviendo en él. No solamente he descubierto eso, sino que además he descubierto que era una ciudad romana de las potentes, además. Era la antigua Bilbilis. Y eso, pues, no lo sabía antes. Eso me ha permitido jugar un poquito con la novelización de la historia. Y precisamente esa novelización, la palabra es compleja. Esa novelización es también la que engancha al lector desde el primer momento, porque es verdad que hay gente que es reticente a enfrentarse a libros de historia, pero como esta tiene ese argumento, ese hilo conductor de corte novelesco, sí que es verdad que nos va guiando, nos va centrando en la historia y nos va también abriendo los ojos en cierto modo, de manera que llegamos a tener como una visión analítica de lo que ya conocíamos y lo que vamos descubriendo. Imagino que también parte de esto era una intención que tú tenías, un poquito que la gente se hiciera preguntas. Bueno, yo he crecido leyendo literatura que te haga reflexionar. Y eso es lo que yo pretendía. 2 grandes objetivos con esto. Entretener, sobre todo entretener. Y segundo, en efecto, si te hago hacerte una pregunta, yo he hecho bien mi trabajo. Con que te hagas una, yo ya he hecho bien mi trabajo. Sin duda. ¿Los 2 brazos de la cruz es porque te refieres justo a estas 2 figuras históricas o porque te refieres a 2 vertientes diferentes de la religión católica? Es que aplican para las 2. El cristianismo tiene claramente 2 vertientes. Una, que es la que hemos visto a lo largo de la historia, creciendo y evangelizando con la espada y con la amenaza y con el miedo y con el pórtate bien o Dios te va a castigar, pórtate bien o no irás al cielo. Y luego la otra, la de ese clásico cura de pueblo que con 2 pesetas alimentaba a esa mujer que se había quedado viuda y tenía 3 hijos. Todos conocemos historias de esas. Entonces, desde luego. ¿por qué se enfrentan de una manera tan clara esas 2 figuras, esos 2 discípulos del rabí? Se enfrentaron de una manera tan clara como Jesús y Pedro, pero es que además hoy todavía seguimos viendo el oropel vacuo que acompaña ciertas liturgias contra esa caridad, esa generosidad, ese perdón y esa misericordia. ¿Consideras que libros como el tuyo que nos hacen reflexionar y un poco también nos sitúan en la realidad social donde ya, digamos, la fe ha perdido un poco ese oropel que nos deslumbraba y que realmente nos hace ver pues esos 2 brazos que tú comentas, son una necesidad importante? No, yo no soy nadie para decir lo que cada uno necesite o quiera. Y desde luego no considero que mi libro sea estrictamente necesario. Considero que mi libro es entretenido, pero no voy a ser desde luego ni tan presuntuoso ni tan megalómano como para pensar que mi libro te va a ayudar a tener claras tus ideas. Cada uno viene con las taras de casa y yo solo pretendo que te diviertas. ¿Qué feedback te han dado los lectores hasta este momento? Pues hasta ahora muy poco, porque el libro salió a la venta hace 10 días y por lo que parece España lee muy lento. O eso, o la gente no está queriendo opinar. El libro si te pones del tirón, son 7 horas, 7 horas y media, no llega. Y es verdad que hay que tener las 7 horas, que quiero decir que la vida de todo el mundo es complicada. Es frenética. Claro. ¿Crees que igual también a la gente le cuesta opinar sobre temas de religión? Es que este libro no habla de religión. Este libro utiliza la religión para plantearte un debate, y es qué clase de relación quieres tener con el prójimo. Y el prójimo me da igual que sea Dios o que sea tu vecino.
¿qué clase de persona quieres ser? ¿Una persona que está siempre belicosa o una persona que utiliza la calma, la prudencia y la mesura para relacionarse con los demás? Pues sin duda son preguntas muy, muy importantes que nos tenemos que hacer en nuestro día a día y que nos hacen también plantearnos qué tipo de persona queremos ser. Preguntas que podemos encontrar o que nos pueden llevar tras leer Los dos brazos de la cruz en 7 horas o más, tampoco hace falta. No, de lectura son 7 horas y media. Ahora cada uno puede tardar lo que tarde, no pasa nada. Pues Aitor Pilán de Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde y por presentarnos los dos brazos de la cruz, que esta novela que nos habla pues de las vicisitudes de la Iglesia, de esas dos vertientes, de las dos formas de afrontar un mismo camino, el beligerante o el generoso, y que sobre todo yo creo que no va a dejar impasible a nadie. Muchísimas gracias. Muchas gracias.